Acabamos de definir las características del nav y a continuación vamos a definir las características del header. Este header lo queremos pegado en la parte inferior izquierda. Le ponemos position absolute, le ponemos button a 30 píxeles, es decir, que esté pegado a 30 píxeles de la parte inferior y de la parte izquierda también a 30 píxeles. A continuación vamos a cambiarle las dimensiones a la imagen que está dentro de ese header. Dentro del header, el elemento IMG debe tener un width de 150 píxeles. Y efectivamente el logotipo se ajusta a sus dimensiones. Ahora voy a colocar el aside donde están los iconos de las redes sociales. Lo quiero en la parte inferior derecha. El elemento aside debe tener position absolute y estar colocado con respecto al botón a 30 píxeles y con respecto al right a otros 30 píxeles. Efectivamente los elementos aparecen ahí abajo colocados. Vamos a aplicarle un efecto a estas imágenes para que se muestren en escala de grises. Dentro de la size, los elementos IMG deben tener la propiedad filter con el valor grayscale. Este valor hace que efectivamente esas imágenes se muestren en escala de grises. Inicialmente que las queremos de este modo, pero cuando pasemos por encima de ellas queremos que recuperen su color. Por lo tanto, en el over de las imágenes deberían perder este filtro. Es decir, dentro del elemento aside, en las imágenes, al pasar por encima de ellas, en el over, queremos que el filtro sea none, se desactive. Guardamos todo y entonces debe ocurrir que al pasar por encima de las imágenes recuperan su color y destacan. Continuamos colocando el último elemento, el elemento article, que lo queremos tener centrado en el navegador. Article. Y en primer lugar le voy a poner un color de fondo, también semitransparente, en color negro 0,0,0, con una transparencia con un índice de opacidad de 0,3. Bien, ahí se ve la caja. Le voy a decir que tenga un padding de 10 píxeles en vertical y de 20 píxeles en horizontal. Y a continuación le voy a dar una anchura, un width del 50%. Bien, y ahí tenemos nuestra caja colocada. Ahora vamos a hacer que se quede colocada en el centro del navegador. Si simplemente la quisiera centrar horizontalmente, le pondría un margin auto. Y entonces esa caja efectivamente repartiría el espacio sobrante a izquierda y derecha y quedaría centrado horizontalmente. Pero esto no nos la centra verticalmente. Para centrarlo verticalmente hay que utilizar otro código. Vamos a darle posición absoluta. Position
absolute. Y a continuación le ponemos un top del 50%, un left del 50% y por último una propiedad que se llama transform con el valor translate, paréntesis y menos 50%, coma menos 50% en su interior. Con esto la caja queda perfectamente situada en el centro del navegador. Si el navegador es más ancho, ahí tenemos la caja. Si es más estrecho, la tenemos aquí. Si es más bajo o si es más alto, esa caja siempre queda perfectamente centrada. A continuación lo que voy a hacer es crear el resto de los documentos. Guardo todo, marco el archivo index y le doy a guardar como y entonces genero el documento llamado quien.html. Lo guardamos. Este documento tendrá dos características diferentes. Tiene una imagen de fondo distinta, Nature2, y la clase actual de este div pasa a estar en el segundo div. Efectivamente, ese es el enlace destacado y la imagen es diferente. Hago lo mismo para crear los otros dos documentos. Guardo este, a continuación le doy a guardar como y genero el trabajos.html y entonces le cambiamos la imagen de fondo, le pongo el Natura 3, la clase actual se la paso al tercer div y voy a cambiarle también un poco el contenido para que notemos que efectivamente estamos cambiando de documento. Pongo este texto aquí en el titular y este otro texto por ejemplo, lo bajo aquí. De ese modo, cuando cambiemos de página, notaremos que también cambia un poco el contenido. Y el último documento será el de contacto. Guardamos como y creamos el archivo contacto.html, que tiene también esas tres diferencias. Tiene una imagen de fondo distinta, que es la 4. La clase actual está colocada en el último enlace, en el div del último enlace, y el contenido pues también es un poco diferente. Vamos a poner, por ejemplo, aquí contacto y vamos a alterar el orden de este texto. Guardamos todo y comprobamos en el navegador. En inicio, quién, trabajos y contacto. Y en principio está casi terminado el sitio. Podríamos decorarlo vinculándole alguna tipografía de Google. Vamos a ir a Google Fonts y vamos a localizar una tipografía sin serif en concreto voy a utilizar esta, que se llama Signica, que tiene 4 grosores, el de 300, 400, 600 y 700. Me voy a quedar con el de 300 y el de 700. Selecciono la fuente y una vez seleccionada voy al Customize, le indico que quiero el grosor fino y el grosor grande, el grosor más grueso, le indico que quiero el grosor fino y el más grueso. Y la voy a vincular con el código import para ponerlo dentro de la hoja de estilos externa. Copio aquí, voy a mi código y lo pongo dentro del style CSS
al principio del documento. Aquí lo pego. Y para aplicarla en el body, voy a decirle que quiero utilizar esta tipografía que se llama Signica, o en su defecto una sans serif. Guardamos todo y lo vemos en el navegador. Efectivamente, ahí está la tipografía que nosotros le acabamos de pedir. Se ve un poco más pequeña que la tipografía que teníamos anteriormente, así que el último cambio que voy a hacer es decirle que por defecto tenga un tamaño de 1.4. Muy bien, esto es todo por este documento. Hemos estado probando que podemos hacer una maquetación basada en Position Absolute cuando tenemos muy poco contenido. Es un caso excepcional, el 90% de las veces lo haremos con el flujo vertical y horizontal, pero en alguna ocasión pues podría darse la circunstancia en la que podamos aprovechar esto.